Jaque Martínez descendió de la nave de transporte y contempló el enorme edificio que tenía delante. La Academia de Defensa Galáctica se extendía en el horizonte como una montaña de metal. Sus paredes estaban hechas de un material oscuro que parecía absorber la luz. Las torres se alzaban hacia el cielo púrpura del planeta Kepler 442b. Jaque nunca había visto nada tan grande en su vida. La gravedad allí se sentía extraña. Era más ligera que la de la Tierra, lo que le hacía sentir como si fuera a rebotar con cada paso. Jaque cargó con su única mochila y caminó hacia la entrada principal. Otros cadetes nuevos se movían a su alrededor, pero ninguno parecía humano. Vio criaturas que le doblaban la altura, con 4 brazos y rocas que parecían piel. Otros se movían tan rápido que eran solo borrones de luz azul. Algunos flotaban en el aire sin alas ni motores. Jaque supo que era el primer humano en asistir a la Academia. La Tierra se había unido a la coalición galáctica hacía apenas 6 meses. Las otras especies habían formado parte de ella durante cientos de años. Habían librado guerras, explorado el espacio y construido ciudades en mundos distantes mientras los humanos aún aprendían a pilotar aviones. El salón principal era enorme. Los pasos de Jaque resonaban en paredes que se alzaban más altas que cualquier edificio de la Tierra. Cadetes alienígenas llenaban el espacio, hablando en idiomas que sonaban a música o metal chirriante. Jaque notó que todos llevaban los mismos uniformes azul oscuro, pero cada especie tenía parches y símbolos diferentes. Una voz resonó al otro lado del pasillo. Todos los nuevos cadetes, preséntense en la plataforma de orientación 7. Jaque siguió a la multitud, intentando no mirar fijamente a los alienígenas que lo rodeaban. Un cadete tenía tentáculos en lugar de brazos. Otro parecía un árbol andante con corteza brillante. Un tercero tenía alas que cambiaban de color al moverse. En la plataforma de orientación 7, Jaque se encontró con un grupo de 50 nuevos cadetes. Era el único humano. Los demás se mantenían a distancia, hablando en voz baja. Jaque captó algunas palabras que entendió. Especies de mundos blandos. Gravedad débil. Tecnología primitiva. Fingió no oír. El comandante Vaz entró en la plataforma. Jaque sabía que era crillano por el material informativo que le había dado la Tierra. Los crillanos eran altos, con antebrazos y piel que parecía piedra gris. Su mundo natal tenía 3 veces la gravedad de la Tierra, lo que los hacía increíblemente fuertes. El comandante Vaz se movía con la confianza de quien nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver. Bienvenidos a la Academia de Defensa Galáctica, dijo el comandante Vaz. Su voz era profunda y áspera, como grava en una mezcladora. Están aquí porque su especie cree que tienen potencial. Estoy aquí para averiguar si tienen razón o no. El comandante Vaz caminó entre los cadetes. Al llegar a Jaque, se detuvo. Tú eres el humano, dijo. No era una pregunta. Sí, señor. Jaque Martínez de la Tierra. Tierra. El comandante Vaz pronunció la palabra con un tono desagradable. Un mundo con gravedad débil y sin grandes conflictos en décadas. Su especie nunca se ha enfrentado a verdaderos desafíos. Jaque sintió que se le calentaba la cara, pero mantuvo la boca cerrada. Enfadarse en su primer día no ayudaría a nadie. Su asignación de escuadrón es el Escuadrón Delta. El comandante Vaz continuó. Cuarteles nivel 5, habitación 847. Traten de no retrasar a sus compañeros de escuadrón. Jaque recogió su mochila y se dirigió al cuartel. Los pasillos eran lo suficientemente anchos como para que las especies alienígenas más grandes se movieran cómodamente. Jaque se sintió pequeño al caminar por ellos. Los letreros en las paredes estaban escritos en 12 idiomas diferentes. Jaque podía leer las traducciones al inglés, pero siempre eran las últimas en la lista. El nivel 5 del cuartel era más silencioso que el salón principal. Jaque encontró la habitación 847 y apretó la mano contra el escáner de la puerta. La puerta se abrió con un suave siseo.
Dentro había 8 camas dispuestas contra las paredes. La mayoría ya estaban ocupadas. Ropa y equipo alienígena llenaban los casilleros y cubrían los escritorios. Debe ser la humana. La voz provenía de la izquierda de Jake. Se giró y vio a una cadete sentada en una de las camas. Parecía casi humana, salvo por su piel azul pálido y sus ojos completamente negros. Soy Sarakin. Soy Netian. Jake Martínez. Encantada de conocerte. Sara ladeó la cabeza. Tus pensamientos son muy fuertes, dijo. La mayoría de las especies aprenden a proteger sus mentes en la adolescencia. Los humanos, al parecer, no. Jake se dio cuenta de que era telépata. Lo siento, no sé cómo hacerlo. No es desagradable, dijo Sara. Las mentes humanas funcionan de forma diferente. Más caóticas, pero también más creativas. Tus respuestas emocionales son mucho más fuertes de lo que estoy acostumbrado. Jake puso su mochila en la única cama vacía. El colchón estaba diseñado para múltiples especies, así que se sentía extraño bajo su peso. ¿Qué debo esperar aquí? El entrenamiento es difícil, dijo Sara. Acondicionamiento físico, habilidades de combate, planificación táctica, ejercicios de supervivencia. La academia lleva a cada cadete al límite. Muchos no se gradúan. ¿Qué pasa si no te gradúas? Regresaste a tu mundo natal avergonzado. Para algunas especies, esto significa el exilio o la muerte. Para otras, simplemente significa que no eras digno de representar a tu gente entre las estrellas. Jake desempacó sus pocas pertenencias. Todo lo que poseía cabía en un pequeño casillero. Los otros cadetes tenían equipo que no reconoció. Armas, armaduras, dispositivos que zumbaban con energía o brillaban con luz interior. Otros compañeros de escuadrón comenzaron a regresar al cuartel. Jake conoció a Kort, un Vexari que se movía más rápido de lo que Jake podía seguir con la vista. Estaba Brutus, un enorme Gortak cuya piel estaba cubierta de placas de armadura natural. Aguja era un insectoide quítico cuya verdadera su nombre era imposible de pronunciar para las cuerdas vocales humanas. Cada especie había evolucionado en mundos diferentes con desafíos distintos. Aportaban habilidades únicas al escuadrón. Siodar podía correr a velocidades increíbles. Brutus podía levantar pesas que aplastarían a otras especies. Needle podía ver en la oscuridad total y tenía reflejos más rápidos de lo que se pensaba. Jake yacía en su cama esa noche escuchando los sonidos que sus compañeros de escuadrón hacían mientras dormían. Siodar emitía chasquidos. Brutus retumbaba como un trueno lejano. Sara guardaba un silencio absoluto. Jake se preguntaba qué aportaba a este grupo. ¿Qué habilidad única tenían los humanos que los hacía dignos de ser incluidos en la comunidad galáctica? Fuera de su ventana, estrellas alienígenas formaban patrones que no reconocía. Mañana traería el primer día de entrenamiento real. Jake había corrido campo a través en el instituto y la universidad. Estaba en buena forma para los estándares humanos. Pero, ¿cómo se compararía eso con las especies que habían evolucionado en mundos de alta gravedad o en entornos que matarían a los humanos en minutos? Jake cerró los ojos e intentó dormir. Lo que fuera que trajera el mañana, lo afrontaría de la misma manera que afrontaba cada reto de su vida. Un paso a la vez, una respiración a la vez, por el tiempo que fuera necesario. No tenía ni idea de que este simple enfoque pronto cambiaría la percepción de toda la galaxia sobre la especie humana. 3 semanas pasaron rápido en la academia. Jake aprendió la rutina diaria de entrenamiento, que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. El acondicionamiento físico era lo primero, seguido del entrenamiento con armas, ejercicios tácticos y clases de supervivencia. Cada día exigía más a los cadetes que el anterior. Jake tuvo dificultades con la mayoría de las pruebas físicas. Cuando Brutus levantaba pesas enormes, Jake apenas podía mover la misma barra. Cuando Korit corría carreras de obstáculos en segundos, Jake tardaba minutos en completar la misma ruta.
Cuando Needle demostraba movimientos de combate rapidísimos, Jake se movía como si estuviera bajo el agua. Pero Jake nunca se rindió. Cuando otros cadetes terminaban sus ejercicios y pasaban a la siguiente estación, Jake seguía trabajando hasta completar cada repetición. Cuando Brutus levantaba pesas 50 veces, Jake hacía lo mismo, aunque le llevara el doble de tiempo. Cuando Siodhar corría la carrera de obstáculos, Jake también la corría, aunque fuera el último cadete en terminar. Al principio, a los demás cadetes les parecía divertida la persistencia de Jake. Lo veían esforzarse, a través de ejercicios que completaban con facilidad. Algunos bromeaban sobre el humano débil que no podía seguir el ritmo. Pero con el paso de los días, las bromas se hicieron menos frecuentes. La determinación de Jake empezó a atraer otra atención. El comandante Vaz también lo notó. Durante el entrenamiento de combate, emparejó a Jake con oponentes que deberían haberlo vencido fácilmente. Jake perdía todas las peleas, pero nunca se dejaba vencer. No importaba cuántas veces golpeara la lona, se levantaba y seguía luchando. Otros cadetes empezaron a susurrar sobre el humano que no se doblegaba. Siodhar encontraba el comportamiento de Jake particularmente irritante. La cultura Vexari valoraba la velocidad y la eficiencia por encima de todo. Creían que tener dificultades con las tareas significaba que no eras apto para ellas. Ver a Jake completar lentamente ejercicios que Siodhar podía terminar en segundos ofendía su sentido del orden natural. El humano nos hace quedar mal a todos, se quejó Coret con sus amigos después de cenar. Es demasiado lento para todo, pero los instructores actúan como si su terquedad fuera admirable. Quizás lo sea, dijo Sara. Había estado monitoreando los pensamientos de Jake durante el entrenamiento y había descubierto sus patrones mentales. Fascinante. Su especie aborda los desafíos de forma diferente a la nuestra. Diferente no significa mejor, respondió Cort. Está frenando a todo nuestro escuadrón. Alguien debería enseñarle a reconocer sus limitaciones. Brutus, que rara vez hablaba, asintió con un murmullo. Los pequeños humanos deberían aprender su lugar. Esa noche, Cort tomó una decisión. Conocía los sistemas de la academia lo suficiente como para acceder a algunos controles básicos. Su padre había diseñado generadores de gravedad para naves militares Vexari, así que Siodhar entendía cómo funcionaban. Una simple broma le mostraría al terco humano cómo se sentía la verdadera adversidad. La noche siguiente, Jake siguió su rutina habitual. Tras terminar el entrenamiento oficial, fue al gimnasio principal para un entrenamiento extra. Se había convertido en su hábito durante las últimas 3 semanas. Mientras otros cadetes descansaban o socializaban, Jake corría vueltas en la pista cubierta o practicaba ejercicios en los que era más débil. Siodhar observaba desde la plataforma de observación sobre la pista. Varios otros cadetes se habían unido a él, curiosos por lo que los Vexari habían planeado. Siodhar les había prometido entretenimiento, aunque no les había explicado exactamente de qué tipo. Jake comenzó su carrera, a su ritmo habitual. La pista rodeaba la pista principal de ejercicios, lo que le daba vía libre para dar tantas vueltas como quisiera. Vestía ropa deportiva sencilla y zapatillas básicas. Nada sofisticado, nada de alta tecnología, solo un humano haciendo lo que los humanos habían hecho durante miles de años. Miren esto, dijo Siodhar. Accedió a los controles ambientales de la instalación a través de su dispositivo personal. Los generadores de gravedad estaban diseñados para simular diferentes condiciones planetarias con fines de entrenamiento. Corit encontró la configuración de la pista y comenzó a hacer cambios. Jake estaba a mitad de su segunda vuelta cuando la gravedad cambió. De repente, cada paso se sentía más pesado. Sus piernas tenían que esforzarse más para mantener el mismo ritmo. Su respiración se volvió más dificultosa a medida que su corazón trabajaba contra una mayor resistencia. Jake redujo la velocidad ligeramente, pero siguió corriendo. Supuso que el cambio formaba parte de algún ejercicio de entrenamiento programado.
La academia solía evaluar a los cadetes sin previo aviso para medir su adaptabilidad. En la plataforma de observación, los cadetes que observaban esperaban que Jake se detuviera de inmediato. La doble gravedad haría que la mayoría de las especies se derrumbaran. Era equivalente a cargar a otra persona sobre la espalda mientras intentaba moverse con normalidad. Pero Jake no se detuvo. Su ritmo disminuyó, pero sus piernas siguieron moviéndose a un ritmo constante. El sudor comenzó a correrle por la cara mientras su cuerpo se esforzaba más que nunca. Cada paso se convertía en un esfuerzo que habría desafiado a un levantador de pesas, pero Jake lo trataba como una parte más de su carrera. «Auméntalo más», sugirió Brutus. «Se supone que los humanos son débiles. Muéstranos cuán débiles». Corit ajustó la configuración de nuevo. Ahora la gravedad era 2 veces y media superior a la terrestre. Los cadetes que observaban contuvieron la respiración, seguros de que esto finalmente detendría al persistente humano. Jake tropezó, pero se contuvo. Su forma de correr se deterioró mientras luchaba contra el peso aplastante. Su zancada se acortó a poco más de un paso de caminata. Pero seguía avanzando, un paso tras otro alrededor de la pista. «Esto es imposible», susurró Needle. «Ninguna especie puede funcionar con normalidad bajo tanta tensión gravitacional. Los humanos no funcionan con normalidad». Sarah observó. Jake está haciendo algo que nunca antes había visto. Está eligiendo continuar a pesar de las señales de su cuerpo para detenerse. Más cadetes se reunieron en la plataforma de observación. La noticia se extendió rápidamente por el cuartel. Algo inusual estaba sucediendo en las instalaciones principales. Pronto, representantes de todas las especies de la academia observaban al humano que se negaba a rendirse. Jake completó su 5ª vuelta bajo gravedad aumentada. Su respiración sonaba agitada e irregular incluso desde la plataforma de observación. El sudor le manchaba toda la camisa. Le temblaban las piernas a cada paso. Pero seguía moviéndose. Siodhar sentía una creciente inquietud. Se suponía que esta sería una breve lección de humildad. El humano debería haberse detenido tras unos pasos bajo gravedad doble. En cambio, Jake estaba demostrando algo que desafiaba todo lo que Corit entendía sobre las limitaciones biológicas. «Apágalo», dijo Sarah en voz baja. «Esto ya ha ido demasiado lejos». «No», respondió Siodhar, pero su voz carecía de la confianza de antes. «Tiene que aprender a rendirse». Jake completó su 8ª vuelta. Su ritmo se había reducido a apenas más rápido que caminar, pero sus piernas no dejaban de moverse. Los cadetes que lo observaban habían guardado un silencio absoluto. Incluso los instructores que habían llegado para investigar la conmoción, se quedaron sin palabras. Para su 10ª vuelta, Jake estaba claramente angustiado. Su forma se había desmoronado por completo. A cada paso parecía que le había costado un esfuerzo enorme. Su rostro estaba pálido, salvo por el rojo brillante del esfuerzo, pero sus ojos permanecían fijos en la pista que tenía delante. El comandante Bass llegó y comprendió de inmediato lo que sucedía. Reconoció las señales de manipulación de la gravedad artificial y rápidamente identificó a Cort como el probable culpable. Pero en lugar de detener el ejercicio de inmediato, se sintió tan fascinado como los demás por la respuesta del humano. Jake comenzó su 11ª vuelta. Su cuerpo funcionaba mucho más allá de lo que debería haber sido posible para su especie. Los monitores médicos habrían mostrado frecuencias cardíacas y niveles de estrés que deberían haberle causado la inconsciencia. Pero Jake se mantuvo erguido y en movimiento, impulsado por algo que los alienígenas nunca antes habían experimentado. La negativa de los humanos a rendirse había convertido la broma de Siodhar en algo completamente distinto. Se había convertido en una demostración de lo que sucede cuando la determinación humana se enfrenta a probabilidades imposibles y lo imposible es perder. Las piernas de Jake parecían de plomo. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se detuviera. El peso aplastante convertía cada respiración en una lucha.
Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Pero algo más profundo que lo físico. La incomodidad lo impulsó a avanzar. La plataforma de observación se había llenado de cadetes e instructores de toda la academia. Se había corrido la voz de que algo sin precedentes estaba sucediendo en las instalaciones principales. Especies que rara vez interactuaban observaban, una al lado de la otra, al humano que se negaba a aceptar la derrota. El comandante Vaz estudió su cronómetro. Jake había estado corriendo bajo doble gravedad durante 23 minutos. Los datos médicos de experimentos anteriores mostraban que la mayoría de las especies sufrirían insuficiencia cardíaca o fracturas óseas en 5 minutos en tales condiciones. Sin embargo, el humano continuó moviéndose vuelta tras vuelta con solo su determinación para mantenerse en pie. Sus signos vitales ya deberían haberle causado un colapso, informó el Dr. Finn Taylor, director médico de la academia. Había llegado con un equipo de emergencia completo esperando tratar una lesión relacionada con la gravedad. En cambio, se encontró documentando respuestas fisiológicas que desafiaban todo en sus bases de datos médicas. Jake completó su 15ª vuelta. Su ritmo había bajado a apenas más rápido que una caminata normal, pero mantuvo el movimiento hacia adelante. Sus piernas temblaban a cada paso. El sudor goteaba constantemente sobre la pista bajo él. Su respiración se aceleró. Jadeos cortos y ásperos, pero sus ojos permanecieron fijos en el camino. Sara se presionó las sienes con las manos. Leer los pensamientos de Jake durante la terrible experiencia fue como tocar un cable eléctrico. Las señales de dolor que inundaban su sistema nervioso deberían haber abrumado cualquier capacidad de toma de decisiones consciente. En cambio, encontró una mente que de alguna manera se había separado de la angustia física. Jake sentía cada pizca de agonía que su cuerpo experimentaba, pero la había colocado en un compartimento mental marcado como irrelevante. ¿Cómo lo hace?, preguntó Needle. Los ojos compuestos del Chitik seguían los movimientos de Jake con precisión mecánica. Su especie no debería poseer este nivel de tolerancia al dolor. La tolerancia al dolor presupone que está bloqueando las señales. Sara respondió, no lo está. Lo siente todo. Simplemente decidió que sentir dolor no requiere detenerse. Su espiral de bromas se descontroló por completo. Lo que había comenzado como una lección de humildad se había convertido en algo que le hizo cuestionar su comprensión de lo que era posible. Los Besari evolucionaron para ser rápidos y eficientes. Pero también evolucionaron para reconocer cuando continuar una acción causaría un daño grave. El instinto de supervivencia estaba integrado en su código genético. Jake parecía carecer de esa programación fundamental. O tal vez la tenía, pero decidió ignorarla. Comandante, gritó el Dr. Taylor. Recomiendo detener este ejercicio de inmediato. Los indicadores de estrés humano están por las nubes. El comandante Vaz miró a Jake, que comenzaba su 18ª vuelta. La forma del humano se había deteriorado hasta el punto de que cada paso parecía el último. Pero Jake seguía poniendo un pie delante del otro con mecánica persistencia. Cadete humano, gritó el comandante Vaz hacia la pista. ¿Es usted consciente de que la gravedad en su área ha sido aumentada artificialmente? Jake miró hacia la plataforma de observación por primera vez desde que comenzó su carrera. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor, pero sus ojos estaban claros y concentrados. Sí, señor, respondió con voz firme. ¿Desea continuar en estas condiciones? Jake detuvo su movimiento por primera vez en 26 minutos. La multitud que lo observaba contuvo la respiración. Este era el momento en que la cordura se impondría y el humano aceptaría que había demostrado cualquier punto que valiera la pena demostrar. Sí, señor, respondió Jake. Si le parece bien, un murmullo recorrió la multitud. Incluso el comandante Vaz, que había combatido en una docena de mundos, sintió algo que podría haber sido asombro. El humano no corría para demostrar nada a nadie. Corría porque detenerse nunca se le ocurrió. Continúe, cadete.
Jake reanudó su movimiento. La multitud observó en completo silencio cómo comenzaba su 19ª vuelta. Su paso se había acortado a pasitos diminutos. Sus brazos apenas se balanceaban a los costados, pero avanzaba con la incansable persistencia de una fuerza natural. El Dr. Taylor supervisaba su equipo con creciente asombro. El sistema cardiovascular de Jake funcionaba al 110% de su eficiencia máxima teórica para su especie. Sus músculos consumían oxígeno a un ritmo que debería haber causado un fallo sistémico. Su sistema nervioso procesaba señales de dolor que habrían dejado inconsciente a la mayoría de los seres. Sin embargo, Jake permanecía alerta y funcional. Incómodo, inseguro, pero innegablemente capaz de continuar. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la fisiología humana, murmuró el Dr. Taylor a su asistente. Sus mecanismos de adaptación son distintos a todo lo que hemos documentado. Jake completó su 20ª vuelta, luego la 21ª. Para la 22ª vuelta, incluso los observadores más escépticos habían dejado de preguntarse si continuaría y comenzaban a preguntarse cuánto tiempo podría mantener esta capacidad imposible. Brutus, quien había sugerido aumentar la gravedad antes, ahora observaba con algo parecido a la reverencia. Su especie valoraba la fuerza física por encima de todo, pero lo que Jake demostraba trascendía la simple potencia muscular. Era una fuerza que los Gortak nunca habían visto. «Se va a suicidar», susurró Sioar. La anterior diversión del Bexari se había convertido en genuina preocupación. Quería humillar al persistente humano, no causarle lesiones graves. «No», respondió Sara con la voz llena de asombro. «Va a continuar hasta que su cuerpo no pueda dar un paso más, y entonces probablemente intentará arrastrarse», comenzó Jake en su vuelta número 23. Sus movimientos se habían vuelto puramente mecánicos. Levantar el pie izquierdo. Colocar el pie izquierdo. Levantar el pie derecho. Colocar el pie derecho. Inhalar. Exhalar. Repetir. Su mente consciente había destilado el complejo acto de correr hasta sus componentes más básicos y los ejecutaba con precisión robótica. La multitud que observaba había crecido hasta incluir a todos los cadetes e instructores de la academia. Representantes de 12 especies diferentes permanecieron unidos, asombrados, ante lo que presenciaban. El humano estaba redefiniendo su comprensión de lo que significaba la determinación cuando se la llevaba al límite. Jake completó su vuelta número 23 y comenzó la número 24. Pero a mitad de la pista, sus piernas finalmente cedieron. Se tambaleó, se recuperó un instante y luego cayó de rodillas sobre la pista. El público respiró al unísono. La actuación imposible por fin había terminado. Los equipos médicos se prepararon para bajar a toda prisa a la pista. Pero Jake apoyó las manos en la pista y comenzó a gatear. Mano tras mano, rodilla tras rodilla, sin parar. El comandante Bass finalmente ordenó que la gravedad volviera a la normalidad cuando Jake empezó a gatear. El humano se desplomó por completo al liberarse del peso aplastante. Los equipos médicos acudieron a la pista y lo subieron a un transporte de emergencia. En cuestión de minutos, Jake estaba en el centro médico de la academia, rodeado de médicos y equipos de monitorización. El Dr. Taylor trabajó toda la noche estudiando el estado de Jake. El humano había llevado su cuerpo más allá de todos los límites conocidos para su especie. No mostraba signos de daño permanente. Su ritmo cardíaco era elevado, pero estable. Sus músculos estaban gravemente fatigados, pero no desgarrados. Su sistema nervioso había procesado el estrés extremo sin paralizarse. «Es imposible», le dijo el Dr. Taylor al comandante Bass a la mañana siguiente. «Según nuestras bases de datos médicas, debería haber muerto de un paro cardíaco o sufrido múltiples fracturas óseas. En cambio, duerme plácidamente y debería estar completamente recuperado en 48 horas». Jake se despertó sintiéndose como si lo hubiera atropellado un camión, pero estaba vivo y consciente. Sara se sentó junto a su cama de hospital, tras haberse ofrecido a monitorear su estado mental durante la recuperación.
¿Cómo te sientes?, preguntó. ¿Cansado?, respondió Jake con sinceridad. Muy cansado. Pero bueno. Asustaste a todos anoche. Toda la academia está hablando de lo que hiciste. Jake intentó incorporarse y se arrepintió de inmediato. Todos los músculos de su cuerpo protestaron por el movimiento. Solo salí a correr. Se puso más difícil de lo habitual, pero terminé. Sara lo miró fijamente. ¿A eso le llamas terminar?, preguntó. Te desplomaste después de 23 vueltas bajo doble gravedad y luego comenzaste a arrastrarte para continuar. No terminé el entrenamiento que planeé, dijo Jake. Así que técnicamente, no terminé. La forma casual en que Jake habló de su imposible rendimiento dejó a Sara sin palabras. En su mente, simplemente se había encontrado con una versión más difícil del ejercicio normal. El hecho de que debería haberlo matado era irrelevante para su evaluación de la experiencia. La noticia del desempeño de Jake se extendió más allá de la academia en cuestión de horas. El Comando Galáctico recibió informes detallados del cadete humano, quien había redefinido las limitaciones biológicas mediante pura determinación. Científicos de múltiples especies solicitaron permiso para estudiar la fisiología y psicología de Jake. La doctora Ellen Carter llegó de la Tierra 3 días después, al frente de un equipo de especialistas médicos humanos. Encontró la academia en un estado de caos controlado mientras científicos alienígenas intentaban comprender qué diferenciaba a los humanos de todas las demás especies conocidas. La clave es la presión evolutiva, explicó la doctora Carter a los investigadores reunidos. La gravedad moderada de la Tierra y los diversos entornos crearon una especie optimizada para la resistencia en lugar de especializada para una condición específica. Los humanos evolucionaron para perseverar ante los desafíos en lugar de abrumarlos con fuerza bruta. El comandante Bass escuchó con creciente interés. Dice que su desempeño fue normal para los humanos, respondió la doctora Carter. Jake está en excelente condición física y tiene una determinación mental extraordinaria, pero sí, los humanos son capaces de este tipo de resistencia cuando están debidamente motivados. Lo llamamos caza de persistencia. Nuestros antepasados hacían correr a sus presas hasta el agotamiento a lo largo de enormes distancias. Las implicaciones impactaron a todos en la sala simultáneamente. La Tierra había creado accidentalmente una especie de depredadores con una resistencia natural. Los humanos podían superar a sus oponentes no por su superioridad en fuerza o velocidad, sino simplemente por negarse a rendirse. Jake regresó al entrenamiento tras su recuperación, pero todo había cambiado. Los demás cadetes ya no lo veían como el eslabón débil de su escuadrón. En cambio, lo observaban con una mezcla de respeto y fascinación. El humano que no podía igualar su fuerza o velocidad había demostrado algo que ninguno de ellos poseía. Los instructores comenzaron a modificar los programas de entrenamiento para incorporar técnicas de resistencia humana. Intentaron enseñar a otras especies a atravesar la pared y continuar cuando sus cuerpos señalaran agotamiento. A la mayoría les resultó incomprensible el concepto. Cuando los Bexari se sentían cansados, descansaban para mantener la eficiencia. Cuando los Gortak sentían dolor, se detenían para evitar lesiones. La idea de ignorar deliberadamente tales señales parecía una locura. Solo unos pocos cadetes de otras especies podían siquiera intentar lo que los humanos consideraban un entrenamiento normal. Brutus logró extender sus entrenamientos un 20% antes de que su cuerpo lo obligara a detenerse. Needle descubrió que podía ignorar las señales de dolor leves, pero una angustia intensa seguía abrumando su conciencia. Jake se convirtió en entrenador no oficial, ayudando a diseñar programas que desarrollaban resiliencia mental junto con fuerza física. Pero incluso con su guía, ninguna otra especie podía igualar los niveles de resistencia humanos. Lo que Jake había logrado bajo doble gravedad seguía siendo un logro exclusivamente humano. Corroch Jake durante la cena una semana después del incidente de la gravedad. El Bexari parecía genuinamente nervioso mientras se sentaba frente al humano. Te debo una disculpa,
dijo Sioar. Modifiqué los generadores de gravedad como una broma. Quería enseñarte humildad sobre tus limitaciones. Jake pareció sorprendido. ¿Hiciste eso? Pensé que era una especie de prueba. ¿No estás enojado? Jake lo pensó seriamente. No, en realidad fue un entrenamiento útil. Aprendí que puedo manejar más estrés del que pensaba. Sioar lo miró fijamente. Casi mueres demostrando algo que nadie te pidió que demostraras. No demostré nada, respondió Jake. Solo salí a correr. Fue más difícil de lo habitual, pero eso es lo que lo convierte en un buen entrenamiento. La conversación se extendió por el cuartel esa noche. Otros cadetes no pudieron comprender la reacción de Jake al enterarse de que había sido víctima de una broma potencialmente letal. En lugar de ira o exigencias de castigo, lo tomó como una experiencia de aprendizaje que lo había fortalecido. Sara encontró los patrones mentales de Jake durante la conversación particularmente fascinantes. Realmente no sentía resentimiento hacia Kurt. En la mente de Jake, los Bexari, sin darse cuenta, le habían proporcionado un entrenamiento valioso que lo ayudaría a desempeñarse mejor en futuros desafíos. La intención detrás. La acción era menos importante que sus resultados prácticos. Tu especie es muy diferente a las demás, le dijo Sara a Jake esa noche. ¿Por qué? La mayoría de las especies se motivan por evitar las experiencias negativas. Los humanos parecen estar motivados por superarlas. Jake reflexionó sobre esto. Supongo que pensamos que si algo no te mata, te hace más fuerte. Así que buscamos cosas que casi nos matan, pero no tienen éxito. Eso explica mucho sobre la historia de la humanidad. Sara observó. Tu especie busca activamente desafíos peligrosos para la superación personal. ¿No es así para todos? No, Jake. La mayoría de las especies buscan seguridad, eficiencia y comodidad. Los humanos parecen buscar la lucha, la dificultad y el crecimiento a través de la adversidad. Jake se durmió esa noche pensando en lo que Sara había dicho. Nunca había considerado que otras especies pudieran abordar los desafíos de forma diferente a los humanos. Para él, difícil significaba que valía la pena. Cuanto más difícil era algo, más valioso se volvía cuando finalmente lo conseguías. No tenía ni idea de que esta simple filosofía estaba a punto de cambiar la forma en que toda la galaxia concebía el entrenamiento, la guerra y el potencial de los seres sintientes para superar sus aparentes limitaciones mediante pura determinación obstinada. 6 meses después, la academia se preparaba para su examen final. Todos los cadetes graduados se enfrentarían al ejercicio de supervivencia en Tarteus Prime, un mundo que ponía a prueba todas las habilidades aprendidas durante el entrenamiento. La superficie del planeta era una pesadilla de clima extremo, terreno hostil y anomalías gravitacionales que cambiaban sin previo aviso. Cada escuadrón debía recorrer 200 kilómetros de paisaje letal mientras transportaban suministros esenciales. No recibirían ayuda hasta que llegaran al punto de extracción. Los cadetes que no superaran el ejercicio serían enviados a casa en desgracia. Algunos no regresarían. El escuadrón de Jake se había unido más con el paso de los meses desde el incidente gravitatorio. Coret se había convertido en uno de los más firmes defensores de Jake, y a menudo le pedía al humano que demostrara técnicas de resistencia. Brutus hablaba con más frecuencia ahora, compartiendo historias de los desafíos de Gortak y comparándolos con el entrenamiento de persistencia humano. Incluso Nidel había desarrollado algo parecido a una amistad con el extraño humano que trataba los obstáculos imposibles como rompecabezas interesantes. Sara había pasado meses estudiando los patrones de pensamiento de Jake y los encontraba infinitamente fascinantes. Donde otras especies experimentaban estrés y respondían con reacciones de lucha o huida, los humanos parecen tener una tercera opción: simplemente continuar sin importar circunstancias. Ella lo llamó la anulación humana, la capacidad de tomar decisiones conscientes que reemplazaban la programación biológica. El comandante Bass informó a los escuadrones antes de la partida. Tarderus Prime pondrá a prueba todo lo que has aprendido aquí.
Al planeta no le importa tu especie, tus habilidades o tu potencial. Intentará matarte de formas que no puedes imaginar. Solo los escuadrones que trabajen juntos y se nieguen a darse por vencidos tendrán éxito. Las naves de transporte dejaron caer los escuadrones en diferentes puntos de la superficie de Tartarus Prime. El escuadrón de Jake se encontró en una región llamada Pozos de Gravedad, donde enormes depósitos subterráneos de materia densa creaban campos que fluctuaban salvajemente. La gravedad normal podría convertirse en un peso aplastante o en una ingravidez total en unos pocos pasos. Otros escuadrones evitaron los pozos de gravedad porque era casi imposible navegar con seguridad por ellos. Pero el equipo de Jake tenía una ventaja. Jake había entrenado en condiciones de gravedad variable desde la noche de la broma de Sea of War. Mientras otras especies luchaban por adaptarse a condiciones en constante cambio, Jake mantuvo un progreso constante independientemente del entorno gravitacional. Esto es una locura, afirmó Coraline mientras avanzaban a través de una región donde la gravedad cambiaba cada vez. Pocos metros. Deberíamos haber tomado la ruta más larga por esta zona. La ruta más larga añade 2 días a nuestro viaje, respondió Jake, revisando su dispositivo de navegación. Podemos llegar hasta aquí en 8 horas si nos mantenemos concentrados. Brutus luchó con la gravedad cambiante más que los demás. Su enorme cuerpo estaba adaptado a entornos de alta gravedad, pero la constante fluctuación entre la ingravidez y la fuerza aplastante lo hacía torpe y desorientado. Jake notó la dificultad de sus compañeros de escuadrón y se acercó para ayudar. Aquí, dijo Jake, ofreciendo su mano para estabilizar a Brutus mientras cruzaban una sección particularmente inestable. Concéntrate en un paso a la vez. No intentes predecir cómo será el siguiente paso. Es fácil para ti decirlo, retumbó Brutus. Su especie está acostumbrada a las condiciones cambiantes. En realidad no, respondió Jake. Simplemente me imagino que si no puedo controlar lo que sucede, mejor no preocuparme por eso. Avanzaron constantemente a través de los pozos de gravedad y Jake a menudo lideraba el camino a través de las secciones más peligrosas. Su capacidad para funcionar en condiciones de gravedad variable se volvió crucial cuando encontraron un terreno que habría detenido a otros escuadrones por completo. La verdadera prueba llegó al tercer día cuando una tormenta gravitacional azotó su posición. Los ya inestables campos de gravedad se volvieron completamente caóticos, creando zonas donde la fuerza podría alcanzar 4 veces la normal de la Tierra o caer casi a cero en cuestión de segundos. La mayoría de las especies habrían encontrado refugio y esperado a que pasara la tormenta. El escuadrón de Jake quedó atrapado en un estrecho cañón con paredes verticales que hacían imposible refugiarse. La tormenta creó una zona de gravedad aplastante que los inmovilizó mientras rocas inestables caían de las paredes del cañón. Brutus quedó aplastado contra el suelo, incapaz de moverse. La velocidad de Siodar no significó nada cuando levantar su propio peso corporal se volvió imposible. El exoesqueleto de Needle comenzó a agrietarse bajo la presión. Jake sintió la familiar sensación de un peso presionándolo. Fue como la noche de su entrenamiento, pero peor. La gravedad fluctuaba entre aplastante y normal, haciendo imposible establecer algún ritmo. Sus músculos gritaban por el esfuerzo solo por permanecer de pie. Pero Jake había aprendido algo importante durante sus meses en la academia. La capacidad humana de persistir no se trataba solo de resistencia física. Se trataba de compartimentación mental. Él podría separar la experiencia del dolor de la decisión de continuar. La gravedad dolía, pero el dolor no requería detenerse. Jake comenzó a moverse a través del caos, controlando a sus compañeros de escuadrón. Sara estaba consciente, pero no podía levantar la cabeza. Corit estaba presionado contra la pared del cañón, con sus extremidades extendidas para distribuir la fuerza aplastante. Brutus yacía inmóvil, usando todas sus fuerzas solo para respirar. «Voy a llevar los suministros esenciales», anunció Jake, con voz tensa pero determinada. «Sígueme cuando puedas».
Jake reunió el equipo de supervivencia y los dispositivos de comunicación del escuadrón. El peso añadido bajo la aplastante gravedad debería haber sido imposible de transportar para cualquier ser. Pero Jake había pasado meses entrenando su mente para ignorar lo que su cuerpo le decía que era imposible. Comenzó a moverse a través de la tormenta gravitacional paso a paso. Cuando la gravedad lo aplastó, se inclinó más y continuó. Cuando todo quedó en nada, se impulsó desde el suelo y mantuvo el impulso. Su ritmo era increíblemente lento, pero nunca dejó de avanzar. Sus compañeros de escuadrón observaron con asombro cómo Jake llevaba su equipo esencial a través de condiciones que los habían dejado indefensos. El humano se movía como una fuerza de la naturaleza, constante e implacable a pesar del caos que lo rodea. La tormenta duró 4 horas. Cuando finalmente pasó, Jake había movido los suministros del escuadrón 2 kilómetros más cerca de su destino. Sus compañeros de escuadrón lo encontraron sentado contra una pared de roca, respirando con dificultad pero alerta. ¿Cómo fue todo lo que Seodar pudo decir paso a paso? Respondió Jake. Lo mismo de siempre. Completaron el ejercicio con 12 horas de sobra, lo que convirtió al equipo de Jake en uno de los más rápidos en llegar al punto de extracción. Pero no fue la velocidad lo que impresionó a los evaluadores. Fue el hecho de que habían elegido cruzar un terreno que otros escuadrones consideraban intransitables. El comandante Bass estaba esperando en el punto de extracción cuando llegaron. Miró a Jake con algo que podría haber sido orgullo. Tu evaluación final, dijo, entregándole a Jake su certificado de graduación. Obtuviste la puntuación más alta en perseverancia, adaptabilidad y apoyo al equipo. Felicitaciones, Cadete Martínez. Has redefinido lo que esta academia considera posible. Jake miró el certificado con su nombre impreso en 12 idiomas diferentes. En la parte inferior estaba su asignación, Cuerpo de Respuesta a Peligros Galácticos, primera clase. Era la unidad de élite que manejaba situaciones a las que otros equipos no podían sobrevivir. Gracias, señor. Gracias, cadete. Nos ha enseñado que a veces la mayor fortaleza no proviene de lo que puede hacer, sino de negarse a aceptar que no puede hacerlo. Jake se graduó como el primero de su clase, no para superior habilidades físicas, pero para demostrar que la perseverancia podía superar casi cualquier obstáculo. La academia cambió su lema de fuerza a través de la unidad a fuerza a través de la perseverancia. Reconociendo que a veces la cualidad más importante era no rendirse, Jake regresó a la Tierra para una breve visita. Salió a correr por senderos familiares, sintiéndose casi ingrávido en gravedad normal, mientras corría fácilmente por caminos que conocía desde la infancia. No había sido la gravedad duplicada o lo imposible. Terreno. Había sido aprender que su mayor fortaleza era algo tan simple que nunca se le había ocurrido ponerle un nombre. Poner un pie delante del otro, sin importar lo que se interpusiera en su camino. A lo lejos, naves de transporte llevaban la primera oleada de cadetes humanos a la Academia de Defensa Galáctica. Se había corrido la voz sobre las especies que podían persistir a través de cualquier cosa. La galaxia estaba ansiosa por aprender que otras cosas imposibles los humanos consideraban normales. Jake sonrió y aceleró el paso. Siempre había algo más que hacer.